Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día, pendientes de la actualidad de las últimas horas de las tensiones en Oriente Medio, en un momento en el que Israel sigue en alerta máxima. Vemos ataques a bases de Estados Unidos tanto en Siria como en Irak. Enseguida les contamos los detalles de estos ataques, que por cierto ya se produjeron también la noche de ayer, pendientes de nuevas advertencias por parte de Irán, de sanciones por parte de la Unión Europea y también de lo que sucede en el conflicto en Ucrania, con Rusia que está atacando las instalaciones de la televisión de Yarkov, provocando cortes en la señal. Enseguida les contamos todo esto, también los últimos movimientos en torno a la OTAN, pero empezamos mirando a Israel, a funcionarios egipcios que han apuntado al diario Wall Street Journal que Israel se está preparando ya para la invasión, para la operación en Rafah, trasladando a civiles de Rafah a Yan Yunis y otras áreas donde planea instalar tiendas de campaña, centros de distribución de alimentos, instalaciones médicas como hospitales de campaña. Según las fuentes, la operación de evacuación de civiles durará entre 2 y 3 semanas en coordinación con Estados Unidos, Egipto y otros países árabes como los Emiratos Árabes Unidos. También se informó que Israel planea trasladar fuerzas a Rafah gradualmente y concentrarse en áreas donde cree que se esconden los líderes de Hamas. Mientras tanto, el ejército israelí dice que permanece en estado de alerta máxima en todos los frentes en medio de la festividad de Pesaj. Dicen en un comunicado que incluso durante el Pesaj las FDI continúan con actividad operativa y plena preparación en todos los ámbitos. Es lo que apuntan en un comunicado. En la franja de Gaza, el ejército dice que la brigada de infantería Nahal continúa operando en el corredor de Netzarim y que ha convocado ataques aéreos contra agentes de Hamas en el área durante el último día. En el norte de Israel, las FDI dicen que están desplegadas a lo largo de las fronteras del Líbano y Siria con una fuerte defensa y preparadas para el ataque. El ejército dice que las tropas están llevando a cabo emboscadas, además de localizar y dirigir ataques contra agentes y sitios de Hezbollah. Pendientes de Israel, miramos también a la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Aprobó, como saben, una serie de proyectos de ley para brindar ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán, junto con un paquete que incluía obligar a la empresa china ByteDance a vender TikTok. Es el paquete legislativo de 95.000 millones de dólares que llevaba bloqueado desde finales del año pasado. Tras el debate, los 4 proyectos de ley se agruparán en uno solo y se van a enviar al Senado para su aprobación. Después de eso se enviará al presidente Joe Biden para que lo promulgue. Biden, pendientes también de estas ayudas a Ucrania o Israel. Miramos la respuesta por parte de Rusia. Dice que la aprobación de este paquete por parte de los legisladores estadounidenses en apoyo a Ucrania demuestra que Washington se estaba adentrando cada vez más en una guerra híbrida con Rusia, un conflicto que, según advertía el Kremlin, va a terminar en una humillación comparable a la de Vietnam o Afganistán. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, dijo que está claro que Estados Unidos quería que Ucrania luchara hasta el último ucraniano, incluso con ataques dentro del territorio soberano ruso y contra civiles. Pendientes de la respuesta de Rusia a esta última ayuda por parte de Estados Unidos a Ucrania, ojo porque puede ser la última de verdad, miramos ahora a la dirección de la inteligencia militar de las Fuerzas de Defensa de Israel. El general de división Aharon Haliv ha compartido su decisión de renunciar al cargo, es lo que ha anunciado el ejército israelí este lunes, tras los disturbios que tuvieron lugar el 7 de octubre. El jefe de inteligencia se ha cargado con la responsabilidad de no haber impedido el ataque de Hamas contra Israel, que provocó enfrentamientos transfronterizos entre el ejército israelí y el grupo militante palestino. Pendientes de esta dimisión, miramos precisamente a la oposición de Israel. Hablamos de Yair Lapid. Ha pedido este lunes al primer ministro israelí, a Benjamin Netanyahu, que siga los pasos, que siga el ejemplo del jefe de la dirección de la inteligencia militar del ejército, de Aharon Haliv. Le pide que dimita por los fracasos que permitieron el ataque de Hamas del pasado 7 de octubre. Dice que la autoridad conlleva una gran responsabilidad. Lo que ha escrito en su cuenta de X Lapid, que calificó de honorable la decisión de Haliv de poner fin a su cargo castrense al considerarse responsable de la inacción militar que no evitó la matanza de Hamas, en la que murieron, como saben, 1.200 personas en territorio israelí. Decía Lapid que habría sido apropiado que el primer ministro Netanyahu hubiera hecho lo mismo. Hablamos ahora del presidente francés, de Emmanuel Macron. Siguen las conversaciones, sigue la presión a Benjamin Netanyahu, al primer ministro israelí, sobre todo con el foco en intentar evitar una escalada con Irán, evitar una escalada en Oriente Medio. El presidente francés ha hablado durante las últimas horas con el primer ministro israelí, con Benjamin Netanyahu. Ha puesto el foco, sobre todo, en lo que les contábamos, en que paren los ataques por parte de Israel. El foco puesto también en la operación en Rafah, como les contábamos al principio de este informativo, está en los pasos preliminares. Están a punto de lanzar una operación que podría durar hasta 6 semanas
En medio de todas estas cuestiones, en medio de todo este ruido, el presidente francés Emmanuel Macron le ha pedido a Netanyahu que cesen las hostilidades en Gaza, que cesen sobre todo las tensiones con Irán, y le pide básicamente a Netanyahu que intente evitar una conflagración regional, que no haya una extensión de este conflicto. Es lo que le comentaba en una llamada telefónica. Le estaba a hacer todo lo posible para evitar una mayor escalada en el conflicto en Oriente Medio, según el comunicado de la prensa francesa. Enfatiza en que Francia busca un alto el fuego inmediato y sostenible en la franja de Gaza. Pendientes de Macron, de la llamada con Netanyahu, miramos ahora, en este caso, a Irán. El gobierno iraní, que ha criticado este lunes el paquete de ayuda militar a Israel aprobado el sábado por Estados Unidos, ha dicho que supone un premio por los crímenes de guerra cometidos en la tierra de Palestina. Dice Irán que esta nueva y lamentable decisión por parte de Estados Unidos para ayudar a Israel no es sino un premio por los crímenes de guerra en la tierra de Palestina. Es lo que apuntaba el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Nasser Kanani. Subraya que si no fuera por el apoyo de Estados Unidos, Israel no habría podido mantener la guerra ni un día, y lamenta que el gobierno estadounidense ponga la reputación de su nación al nivel de la del régimen usurpador. Además, le advierte, le dice a Estados Unidos: has optado por el caballo perdedor. Miramos también a más declaraciones por parte de Nasser Kanani. Ojo, porque dice que las armas nucleares no tienen lugar en la doctrina nuclear iraní. Es lo que afirmaba este lunes el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní. Advierte de que Teherán podría cambiar su política nuclear si se ve presionado por las amenazas iraníes. Es lo que decía un comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica. Sin embargo, Kanani matiza, dice que ya han dicho repetidamente que su doctrina nuclear solo tiene fines pacíficos y que las armas nucleares no tienen cabida en su doctrina nuclear. Es lo que afirmaba esta mañana en una conferencia de prensa en Teherán. Siempre han insistido en que su programa nuclear tenía fines pacíficos, una afirmación que Israel y también gran parte del mundo occidental siguen rechazando. Seguimos mirando a Irán, seguimos mirando a más cuestiones. Más allá de su doctrina nuclear, ha afirmado este lunes que el ataque del viernes contra su territorio fue inútil. Una nueva declaración que quita importancia a la acción llevada a cabo por Israel. Decía Kanani que el régimen de Israel no asumió la responsabilidad de la acción. Dice que tal vez lo hizo porque fue tan inútil que no valió la pena que hicieran propaganda a este respecto. Es lo que decía Kanani en una rueda de prensa. Israel nunca confirma ni se responsabiliza de sus acciones contra Irán, su archienemigo y país con el que compite por la hegemonía regional. Sin embargo, Irán sigue quitando hierro al ataque que tuvo lugar el pasado viernes. Decía en esta ocasión que eran pequeños objetos que buscaban operaciones dañinas y que afortunadamente fueron derribados por la preparación de las fuerzas de Irán. Seguimos mirando a Irán, pendientes también de las sanciones por parte de Estados Unidos, por parte de la Unión Europea. Miramos ahora a nuevos ataques a bases de Estados Unidos, después de 3 meses después de que pararan los ataques a bases estadounidenses, tanto en Irak como en Siria. Hoy está informando la agencia Reuters de que las fuerzas estadounidenses, tanto en Siria como en Irak, se han enfrentado a 2 ataques separados con misiles y aviones no tripulados explosivos en menos de 24 horas. Es lo que apuntan a Reuters fuentes de seguridad iraquíes y funcionarios estadounidenses, los primeros informados después de una pausa, como les contábamos, de casi 3 meses. Al menos un dron armado fue lanzado contra la base aérea de Ain al-Assad, que alberga a tropas estadounidenses en la provincia occidental iraquí de Anbar. Es lo que ha dicho un funcionario estadounidense a Reuters. Esto se produjo después de que el domingo se dispararan 5 cohetes desde el norte de Irak hacia las fuerzas estadounidenses en una base en Rumalín, en el remoto noreste de Siria, según funcionarios estadounidenses e iraquíes. Reuters informaba de que el dron de origen estadounidense golpeó la base aérea estadounidense Al-Assad en Irak. El ataque no causó daños y no hubo víctimas, pero es el segundo ataque contra las fuerzas estadounidenses en la región en menos de 24 horas. Miramos también las sanciones por parte de la Unión Europea, precisamente Irán. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo político para ampliar las sanciones existentes contra los drones de Irán. Es lo que decía este lunes el propio Josep Borrell, alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Hablando en Luxemburgo, ha confirmado que las restricciones a la exportación para garantizar que los componentes fabricados en la Unión Europea no se usen para la fabricación de misiles balísticos y drones iraníes. La medida surge como respuesta al último ataque por parte de Teherán contra Israel el pasado sábado de la semana anterior. Borrell ha hablado de que hay que seguir ampliando, que hay que ampliar las sanciones a Irán. Lo escuchamos. Creo que es importante también subrayar que hemos alcanzado un acuerdo político para ampliar el régimen de sanciones de drones para que abarque también la transferencia de misiles. Tenemos el régimen
de sanciones de drones de Irán a Rusia y para que incluya también los misiles. De momento no ha habido una transferencia de misiles a Rusia por parte de Irán, pero podría suceder en el futuro. Y sería un sistema similar al que tenemos para Rusia. Incluye los centros de producción, ampliaríamos también el alcance geográfico de estas sanciones para incluir el suministro de drones y misiles para toda la región, no solo Rusia, sino también el Oriente Próximo y el Mar Negro, y el Mar Rojo, y luego también un embargo para el suministro. Pendientes también de Corea del Norte. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur ha dicho este lunes que ha detectado hoy un lanzamiento de misil balístico no especificado desde Corea del Norte hacia el Mar del Este. El grupo de jefes militares surcoreanos ha precisado que el lanzamiento consistió en varios misiles balísticos de corto alcance que volaron unos 300 kilómetros antes de caer al mar. El lanzamiento del cohete informado se produce después de que Pyongyang realizara una prueba estratégica de misiles de crucero el 20 de abril. Los misiles fueron disparados hacia el Mar Amarillo. Pendientes de estas pruebas, estos simulacros por parte de Corea del Norte, miramos ahora a España. Desgraciadamente, un cabo español de 43 años ha fallecido en la tarde de este lunes 22 de abril durante unas maniobras en las que participaban diversas unidades del Ejército de Tierra en Polonia. La información ha sido confirmada por fuentes de defensa que han comunicado que el deceso se ha producido a consecuencia de un accidente durante la ejecución de un tema táctico con fuego real en el campo de maniobras de Bemowo-Pisk. El soldado formaba parte de las unidades del Ejército de Tierra que participaban en el ejercicio Saber Strike, integrado en el Steadfast Defender 2024, en el que participan junto con otros países aliados en Polonia. El cabo pertenecía al grupo de regulares de Ceuta 54, era padre de 2 hijas, natural de Ecuador, y había ingresado como soldado en 2004. El cabo se encontraba en posesión de la Cruz de Bronce a la Constancia en el servicio y la medalla conmemorativa de la Operación Balmis. Seguimos mirando a España. Hablamos ahora de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Nos ha pronunciado por discreción sobre si España va a ofrecer a Ucrania más sistemas de defensa aérea, como le solicitaban tanto la Unión Europea y la OTAN, según informaba hoy mismo Financial Times. Robles ha declinado entrar en detalles respecto al material que se envía a Ucrania y ha dicho que siempre han sido muy prudentes y muy discretos por razones obvias, pero ha reiterado que el compromiso de España con Ucrania es total y absoluto, y además dice que está apoyando y volcándose en todos los ámbitos. La titular de Defensa ha realizado estas declaraciones durante su visita al arsenal de Cartagena y ha calificado de muy buena noticia que finalmente Estados Unidos haya acordado una partida presupuestaria para ayudar a Ucrania. Miramos también a Grecia. Es que su gobierno ha advertido este lunes de que no van a adoptar ninguna medida que pueda ni remotamente poner en peligro su propia seguridad, en pleno debate dentro de la Unión Europea sobre el suministro de sistemas de defensa antiaérea Patriot y las posibles presiones a países como Grecia o España. Decía Grecia que ya han proporcionado una asistencia tangible a Ucrania y a sus ciudadanos. Es lo que defendía en rueda de prensa el portavoz del gobierno, Pavlos Marinakis, que ha querido subrayar que cualquier futura ayuda será conforme a los intereses nacionales en materia de defensa. Los sistemas Patriot, vistos como las defensas antiaéreas más modernas y eficaces y abiertamente reclamadas desde Ucrania, están en el centro de las conversaciones en el seno de la Unión Europea después de que Alemania haya tomado el liderazgo en esta cuestión y que pida incentivar que otros socios que no están ante una amenaza directa ofrezcan sus sistemas tanto en la Unión Europea como en la OTAN. Precisamente miramos a la OTAN. El general Ben Hodge ha hablado en este caso de una posible amenaza para Europa. Trabajó incluso como asesor principal de Human Rights First y también como mentor principal de logística de la OTAN. Sabe desde luego de qué está hablando y sobre todo de las necesidades de defensa en el viejo continente y las amenazas que le ponen en peligro. Ahora ha hablado a propósito del conflicto en Ucrania y en una entrevista con Al Jazeera sostiene que el peor escenario para Kiev es lo que están haciendo ahora mismo las potencias occidentales. Dice que sigamos dando o proporcionando lo mismo que ahora, es decir, no entregar armamento que marque la diferencia y que permita a los de Zelensky no solo resistir, sino echar a los rusos. Cree el militar que además las amenazas nucleares de Rusia podrían producir una división de la alianza occidental y que los líderes más ambiciosos proporcionen formas más provocativas de ayuda a Ucrania, hablando sobre todo de Polonia, que hablaba de albergar armas nucleares en su territorio, o de Francia, con las palabras de Macron, hablando sobre un posible despliegue de tropas en Ucrania.
Miramos ahora a Hungría, la advertencia por parte de Péter Szijjártó. Dice que Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea esencialmente compiten para ver quién puede suministrar más armas a Ucrania, lo que intensifica aún más el conflicto con Rusia y amenaza con una nueva guerra mundial. Es lo que apuntaba el ministro de Asuntos Exteriores húngaro a su llegada a Luxemburgo para la reunión conjunta de ministros de Asuntos Exteriores y Defensa de la Unión Europea. Destacó que tras la decisión del Congreso de Estados Unidos el fin de semana pasado, aprobando este nuevo proyecto de ley, los políticos europeos pro guerra quieren ponerse al día. Dice además que hoy en la agenda están nuevos envíos de armas y miles de millones de euros. Es lo que escribía Szijjártó en su cuenta de Facebook. En este sentido dice que en Bruselas se están intensificando los preparativos para una guerra mundial y que Estados Unidos, la OTAN y Europa ahora compiten por el derecho a coordinar la ayuda militar a Ucrania. Añade que en lugar de centrarse en fortalecer la paz y encontrar soluciones diplomáticas, hay que detener los preparativos para una nueva guerra mundial. Siguen las alertas, las advertencias por parte de Hungría. Dice que Bruselas, que Europa se prepara ya para una guerra mundial. Miramos también al presidente polaco, Andrzej Duda, ha expresado la disposición de su país a albergar armas nucleares de la OTAN para fortalecer, según él, la seguridad del flanco oriental. En este sentido, en una entrevista con el tabloide local FAT, dice que sus aliados deciden desplegar armas nucleares como parte del intercambio nuclear en su territorio para fortalecer la seguridad del flanco oriental de la OTAN. Están preparados para ello. Dice que somos un aliado en la Alianza del Atlántico Norte y que también tenemos obligaciones a este respecto. Añade que simplemente implementan una política común. Se le preguntó también sobre la opción de que Estados Unidos dejase la OTAN en el caso de que ganase Donald Trump y dice que confía plenamente en Trump y que asumirá los intereses de Estados Unidos y de la OTAN. La respuesta por parte de Rusia a esta posible opción por parte de Polonia, el posible despliegue de armas nucleares de la OTAN en su territorio, ha hablado María Zaharova. Dice que van a tener en cuenta este posible despliegue de armas nucleares en Polonia, en su planificación militar. Es lo que apuntaba la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, comentando la declaración del presidente polaco Andrzej Duda sobre esta opción de desplegar armas nucleares en su territorio. Decía Zaharova, parece que Varsovia está buscando deliberadamente atraer más atención de aquellos que se ocupan de la planificación militar en el Estado Mayor ruso. Sería lógico suponer que una vez que las armas nucleares estadounidenses aparezcan en Polonia, las instalaciones relevantes serán inmediatamente incluidas en la lista de armas nucleares legítimas objetivos en caso de una confrontación armada directa con la OTAN. Calificó la declaración de Duda como provocativa y dice que las autoridades de Polonia no ocultan su esfuerzo por acercarse más a las armas nucleares estadounidenses desplegadas en Europa y que están utilizando activamente esta política, estas ambiciones en su política hostil hacia Rusia. Dice que esto hace mirar más de cerca a Polonia en su planificación militar, teniendo en cuenta las amenazas a Rusia que se generan con la participación de este país. Mirando las tensiones entre Rusia y Polonia, hablamos ahora del ministro de Asuntos Exteriores ruso. Hablamos de Sergei Lavrov. Afirmaba este lunes que el apoyo de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia a Ucrania está avivando graves peligros estratégicos que habían elevado el riesgo de una confrontación directa entre las mayores potencias nucleares del mundo. Lavrov dijo que Estados Unidos y la OTAN están obsesionados con infligir una derrota estratégica a Rusia y que esta confrontación entrañaba peligros que podían conducir a un mayor nivel de peligro nuclear. Dice Lavrov, los occidentales están tambaleando peligrosamente al borde de un choque militar directo entre potencias nucleares cargado de consecuencias catastróficas. Estados Unidos y sus aliados afirman lo contrario, que ayudan a Ucrania a defenderse de la agresión de Rusia y que es Rusia la que está agravando las tensiones este-oeste, incluso lanzando advertencias sobre el peligro de un conflicto nuclear. Miramos ahora el último ataque por parte de Rusia. Les contamos que las fuerzas rusas han atacado este lunes una infraestructura de televisión de la ciudad de Yarkov, en el noroeste de Ucrania, provocando cortes en la retransmisión de televisión digital. Es lo que ha informado la administración militar de la región. Dice en un comunicado que Rusia ha atacado una infraestructura de televisión en Yarkov. Es lo que escribía en su cuenta de Telegram el jefe de la administración militar regional, Oleg Sinegubov. Dice además que el ataque no ha provocado bajas, ya que los trabajadores de la infraestructura se habían guarecido en el refugio al activarse la alerta aérea, pero añade que en este momento había una interrupción de la señal de televisión digital. Es lo que explicaba sin ofrecer más detalles. De hecho, actualmente hay interrupciones en la señal de televisión mientras los empleados, como les contamos, se encontraban en un refugio durante este ataque en el que no hubo víctimas humanas. Una docena de canales de televisión que emitían a través del satélite Astra suspendieron sus emisiones también el pasado 17 de abril a raíz del ataque ruso a la televisión por satélite ucraniana. Seguimos mirando a Rusia, hablamos de Dmitry Peskov. Ha dicho este lunes en el Canal 1 que Rusia y su presidente Vladimir Putin están ansiosos por encontrar una solución pacífica al conflicto en Ucrania. Aún así insisten que eso, al igual que la reciente declaración similar de Putin, no significa
una iniciativa de paz. Continúa culpando a Ucrania y su falta de voluntad para negociar por la falta de una solución. Anteriormente, Moscú desestimó la llamada fórmula de paz del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que incluye la retirada de las tropas rusas, la devolución de los territorios capturados, algo que el Kremlin califica como inaceptable. Sin embargo, Peskov da la sorpresa y dice que Rusia está lista para una solución pacífica del conflicto en Ucrania. Hablamos precisamente de Ucrania. El presidente de la Rada ucraniana, Rusian Stefanchuk, ha advertido este lunes de que la Rusia de Putin supone una amenaza existencial para la seguridad europea y que su país tiene que ganar la guerra porque es la única manera de proteger al contingente europeo de la expansión de Rusia. Añade que la escala de las atrocidades rusas en Ucrania y las ambiciones expansionistas de Moscú no dejan lugar a hacerse ilusiones. Es lo que advertía el propio Stefanchuk, que ha participado por videoconferencia en la conferencia de presidentes de parlamentos europeos celebrada en Palma. Durante su intervención ha dicho que la invasión ilegal rusa a gran escala, dice literalmente, de Ucrania, pone de manifiesto la necesidad de que la respuesta de la Unión Europea a las crisis y amenazas externas sea más sólida ante las agresiones, con el propósito de apoyar la paz y seguridad mundiales. Miramos también a los BRICS. Les contábamos que Rusia y China han logrado prescindir prácticamente el 90% del dólar en su intercambio comercial, para lo cual efectúan todas las transacciones en sus divisas nacionales. Es lo que declaraba hoy el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Decía que prácticamente han logrado desdolarizar las relaciones económicas bilaterales y apuntaba que en la actualidad más del 90% de las transacciones mutuas se llevan a cabo en divisas nacionales. Es lo que apuntaba en una reunión con los jefes de las regiones rusas celebrada en la Cancillería rusa. Según la agencia TASS, destacó que las relaciones comerciales y económicas ruso-chinas se desarrollan activamente pese a los intentos persistentes de Occidente de meternos palos en las ruedas. En ese contexto afirmó que la cooperación entre las regiones de ambos países es un factor importante para fortalecer el conjunto multilateral de sus relaciones. Pendientes de los BRICS, de las relaciones entre Rusia y China, miramos precisamente a China. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, ha acusado este lunes al G7 de adherirse a una mentalidad de guerra fría, de formar camarillas exclusivas, exacerbar las tensiones y conflictos regionales y participar en el proteccionismo comercial. El grupo celebró una cumbre la semana pasada expresando preocupaciones sobre las prácticas comerciales de China, así como su conducta en el mar de China Meridional y el estrecho de Taiwán. Wang ha pedido al G7 que deje de interferir en los asuntos internos de otros países y de dañar su desarrollo. Pendientes de más noticias, de más últimas horas, de más actualidad, hacemos una pausa unos minutos y seguimos con la mejor información en Negocios Televisión.